Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer el wrap-up de los 4 libros que leí en mayo. El primer libro que leí este mes fue The Art of Asking de Amanda Palmer. Amanda Palmer es la cantante de The Dresden Dolls y este es un libro no ficción, es de sus memorias de cómo fue que empezó su éxito y de el arte que encontró en preguntar y quitarse la pena de pedir por las cosas. Me pareció que este libro dejó un buen mensaje, sin embargo siento que fue muy largo para mí. Yo no soy fan de The Dresden Dolls, de hecho no conocí el grupo antes de leer este libro, así que siento que este libro va a ser más apreciado por los fans del grupo o por los fans de Amanda Palmer que por los que no son fans. Siento que los que no la conocen podríamos haber tenido un libro un poco más corto, con el mensaje apropiado, sin tener que leer cosas tan repetitivas y tan metidas en su vida. Siento que eso no te deja tanto como si lo hubiera resumido. La vida artística de Amanda Palmer empezó con ella siendo una estatua viviente y nos habla de cómo le daba pena al principio, que sentía que era como estar mendigando, y de ahí nos vamos a cómo empezó su grupo de música, cómo se separaron, sus relaciones personales con su esposo Neil Gaiman y con los integrantes de su banda. En este libro me enteré que suele hacer unas reuniones improvisadas cuando está en diferentes países, y eso me llamó mucho la atención porque siento que es súper original y en general te das cuenta que Amanda confía mucho en la gente, como que espera lo mejor de todas las personas, y siento que yo soy igual, también confío mucho en las personas y a veces es algo malo dejarte llevar, pero a veces te trae cosas inesperadas y cosas buenas. Entonces sí, siento que este libro hubiera estado mejor si hubiera sido más conciso y no nos hubiera dado todos los detalles de su vida, pero si ya eres fan de Amanda Palmer te va a encantar el libro. Y puedo decir que no voy a volver a ver las estatuas vivientes de la misma forma que antes. El segundo libro que leí este mes fue Children of Blood and Bone de Tommy Adeyemi. Hice un blog mientras leía este libro, así que en él hablo más a profundidad sobre lo que pienso sobre este libro. Trata sobre un mundo en el que vivía gente que tenía magia y se diferenciaba sobre todo por el color de su cabello. De pronto un día la magia desapareció y Selly, nuestra protagonista, trata de encontrar una forma de regresarla al mundo y de eliminar los prejuicios que tiene la gente sin magia hacia las personas que sí la tienen. Todo este libro es una analogía al racismo, es el primero de, creo que va a ser una trilogía, y me gustó mucho, así que espero leer más sobre este mundo. El tercer libro que leí fue The Shell Collector de Anthony Doerr. De este libro la verdad no recordaba qué esperar. Estaba en mi lista de libros por leer y lo compré un día y se me antojó leerlo, pero no recordaba que era un libro de varias historias cortas. Este libro contiene 8 historias cortas, de las cuales unas amé y las otras no podía esperar a que ya terminara para que siguiera la siguiente historia porque no me habían atrapado. Lo que todas estas historias tienen en común es que habla sobre los misterios de la vida y nos hace viajar a varias partes del mundo, desde África a Estados Unidos, dándole la vuelta a varios países, y toca temas de amor, pérdida, un poco de realismo mágico y cosas que a veces no logramos entender totalmente, pero están ahí, forman parte de nuestra vida, y creo que toca estos temas de una forma muy especial. Su forma de escribir es un poco diferente a lo que yo estoy acostumbrada, porque digamos que en un solo párrafo parece que está describiendo algo, pero de repente te está metiendo la frase que está diciendo una persona sin separar diálogos o ponerle comillas. Entonces de repente te pierdes un poco y no sabes si estabas leyendo una descripción o si estabas leyendo el diálogo de alguien. Pero una vez que te acostumbras es fácil seguirle el ritmo. Mis historias favoritas de este libro fueron The Shell Collector, que es por la que está nombrada el libro, The Hunter's Wife, Kondo, que es la última, y The Caretaker, que es una de las más largas, y al principio de hecho estuve a punto de dejar de leerlo porque la primera parte de esa historia no me encantó, pero seguí leyéndolo y la última parte de esa historia sí me gustó mucho, tanto que lo volvió una de mis historias favoritas, así que me alegro de haber continuado con esa historia y no haberla dejado a la mitad.
Y el último libro que leí este mes fue una relectura, que fue Caraval, de Stephanie Garber. Leí este libro porque el 29 de mayo salió Legendary, que es la secuela de Caraval, y quería volver a tener más fresca la historia de este libro. El libro de Legendary no llegó a mi casa el día que salió, así que ya no pude leerlo en mayo. Pero bueno, volví a leer Caraval, que es uno de mis libros favoritos. Caraval trata sobre un juego en el que los invitados tienen que pasar ciertas pruebas para ganar un deseo. Y tenemos magia, misterio, amor, decepción en este libro. Y eso lo vuelve uno de los libros más rápidos que he leído porque no puedes dejar de pasar las páginas. Así que lo volví a leer, lo volví a acabar. Y ahorita ya llegó Legendary, así que ya lo estoy leyendo, pero ese va a ser parte del wrap-up del mes que sigue. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Bye. Children of Blood and Blow.